y ponga a grabar eso. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir, por acompañarnos. Pues a las socias, a las colaboradoras, a los amigos, a las amigas, a los medios y por supuesto a José Luis Plazas Chillón, que es pues, como de la familia, porque nosotros tenemos una familia muy afortunada y tenemos doctores, doctores como Plazas Chillón, pues que son los que nos acompañan, gente muy especial. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, pues sabéis que este año pasado cumplió 11 años de implantación en nuestra municipalidad y en estos momentos somos más de 80 socias de diferentes disciplinas universitarias y de nacionalidades, de origen. Que la familia numerosa. Hola, una cantante que ya es experta en tener una numerosa familia. Bienvenida. Un actor que ha participado en numerosas series. Me encanta. Y una que es una auténtica... Eso, muy bien. Gracias por silenciarlo. Bueno, pues hemos cumplido 11 años de implantación en nuestra municipalidad y en estos momentos somos más de 80 socias, como decía, y pues que somos de diferentes nacionalidades y de diferentes carreras, todas. Eso es posible porque en Marbella hay una gran mezcla de gente, como todos sabemos. Hace 2 años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública, tras pasar unos estrictos controles de transparencia y también por nuestros objetivos y por la labor que ya habíamos realizado. Y pertenecemos, como ya también sabéis, a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y estamos presentes en la ONU. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa, con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo para nuestra sociedad. Para ello trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como cineforum, tertulias literarias, seminarios, veladas musicales, encuentros diferentes y también pues conferencias y presentaciones, conferencias como la que vamos a tener hoy. Por otra parte, nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y veladas artísticas, tienen un segundo objetivo, y es conseguir fondos para nuestros programas de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. Y en la actualidad tenemos ya a 45 niñas becadas y ya estamos en el proceso de la selección y la propuesta de las becas de este 2021. Algunas ya de estas chicas ya han acabado los estudios e incluso hay algunas que son socias. Y bueno, pues os animo a seguir participando en todas nuestras actividades, en nuestros objetivos, y a todas las mujeres universitarias que conozcáis, pues, pues invitarlas a que sean nuestras socias. Y ahora le cedo la palabra a Cristina Malena, que es la responsable de seminarios y conferencias. Cristina, por favor. Muchas gracias, Ana Eugenia. Buenas tardes a todos y en especial a nuestro ponente, a José Luis. La verdad que es un gusto volver a encontrarnos porque José Luis nos ha deleitado en la Asociación de Mujeres Universitarias con diversos seminarios sobre expresionismo, sobre impresionismo, sobre el Islam, el arte islámico y sobre García Lorca, la obra gráfica y la obra escrita de García Lorca. Fue un excelente seminario. José Luis es licenciado en Geografía e Historia y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Desde muy al comienzo de todos sus estudios académicos se sintió fascinado por la figura y la obra de Federico García Lorca, a tal punto que justamente su tesis doctoral versó sobre las relaciones del poeta granadino con las artes plásticas. José Luis ha pertenecido a diversos grupos de investigación de la Universidad de Granada y ha publicado numerosos artículos, revistas especializadas, libros colectivos. Perdona, Cristina, se oye regular. A ver si ¿Se te oye mal? Al micro, ¿vale? A ver, ahora, ¿me escucha mejor ahora? Sí, mejor. Ha publicado numerosos artículos, como dije, en revistas especializadas, libros colectivos y actas de congresos sobre temas relacionados con su línea de investigación, tales como la conexión entre el arte y las artes plásticas, y el teatro, la escenografía teatral, el figurinismo, la crítica teatral, la correspondencia entre poesía y pintura, etc. Actualmente, el doctor Plazas Chillón
trabaja en una nueva línea de investigación que está relacionada sobre el homoerotismo y el impacto de la SIDA en el arte, de la cual ha publicado en 2017 un libro titulado... ¿Se escucha bien? No. ¿Sobre qué trata la nueva tesis, la nueva investigación? El nuevo libro trata sobre arte y SIDA en Nueva York, La pasión gay de Delmas Holt. Ha ejercido José Luis también la crítica de arte, principalmente en galerías de arte, ha colaborado en galerías de arte de Granada y Málaga, y también en la organización de exposiciones, por ejemplo, en el año 98, por el centenario de García Lorca, titulada La escena lorquiana. Pero también hay que destacar la especial contribución que ha hecho José Luis para la exposición Federico García Lorca, El nacimiento de una revolución teatral, 100 años del estreno de El maleficio de la mariposa, que fue inaugurada en noviembre del año pasado en el Centro Federico García Lorca de Granada, y que se extiende hasta el 2 de mayo. El doctor Plaza Chillón ha participado como ponente en importantes congresos nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias por distintos lugares de la península, sobre todo por Andalucía, o también en el Instituto Cervantes de Nueva York. Ha sido ponente en cursos universitarios internacionales de verano, como los de San Lorenzo del Escorial, de la Universidad Complutense de Madrid, o los de la Universidad Internacional de Andalucía. También ha colaborado como docente en másteres de la Universidad de Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz. Como si todo esto fuera poco, el doctor Plaza Chillón ha intervenido como profesor en el programa School for International Training de Vermont, Estados Unidos, Study Abroad, Spain, Cultural Landscape and the Arts. Ha sido profesor invitado en la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, en Brasil, para la realización de un curso en grado de máster y doctorado también sobre García Lorca y las artes plásticas. Eso fue en el año 2011. Y bueno, también ha sido vocal de la ejecutiva del Comité Español de Historia del Arte en calidad de representante del colectivo de profesores de Historia del Arte de secundaria y bachillerato de España. Como ven, esto es un breve resumen del amplísimo currículum de José Luis, a quien ahora creo que le damos la palabra con muchísima alegría. Vale, pues muchas gracias. Y nada, tus palabras, pues eso, me abruman, la verdad. Y nada, en primer lugar, dar las gracias por la invitación que me habéis hecho en la Asociación de Mujeres Universitarias. Es un placer regresar a vosotras, ¿no? A partir de la conversación que tuvimos Ana Eugenia y yo. Y la verdad es que para mí es, bueno, pues una alegría grandísima, porque espero que haya más de una presentación del libro, de este libro que tanta ilusión le he puesto y tantos años he trabajado en él, pero la vuestra es la primera, con lo cual, menuda responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, agradecer esta presentación online. Bueno, ya nos estamos acostumbrando a este medio, esperemos que acabe pronto y que podamos vernos presencialmente, pero por otra parte, bueno, pues tiene también bastante alcance, ¿no? Y podemos vernos desde varias partes del mundo incluso, ¿no? Bien, pues yo, antes que nada, como yo voy a hacer una presentación en PowerPoint, voy a compartir pantalla y así me vais diciendo si veis o no veis, porque, bueno, yo creo que sí. Voy a compartir y ya me vais diciendo. Vamos a ver, aquí está. ¿Se ve ya? Sí. Sí, José Luis. ¿Ahora? Se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿no? Bueno, pues entonces, pues allá vamos, ¿eh? Cualquier problema que veáis, que falle cualquier imagen, me avisáis, ¿eh? Vale. Sí que, digamos, antes de empezar a hablar, no quiero destripar mucho el libro, ¿no? Porque para que sea una sorpresa también aquel o aquella que se acerque a leerlo y descubra, pues, una cara de Federico, de la obra de Federico, bastante desconocida. Bueno, yo creo bastante no, muy, muy desconocida, ¿no? Entonces, sí que quiero realmente hacer hincapié que esta investigación no es, digamos, el azar de unas cuantas tardes o de unos cuantos meses.
que me ha llevado por el aburrimiento a, bueno, voy a hablar sobre los dibujos de Lorca, sino que esto arranca ya pues casi con mi tesis doctoral, por los años 90, ¿no? Finales de los 90, que ya me llamaron la atención esta llamada. Primero hice la tesis doctoral sobre la relación de teatro y artes plásticas, como sabéis, en la obra de Lorca, pero después, más adelante, pues eso, empecé con los dibujos y bueno, y empecé a trabajar poco a poco. Y bueno, y a lo largo del tiempo he ido, publicado distintos artículos, como se han dicho por ahí, que no voy a enumerar, pero es verdad que este es el primer, compendio, ¿no? Es en forma de libro, por lo cual me hace una ilusión realmente grande, ¿no? Porque es verdad que hay una dispersión grandísima de artículos por ahí, en el que he tratado casi todas las temáticas de los dibujos lorquianos, que son muchas y muy complejas, ¿no? Pero atajar lo que yo he titulado como Efebos Tristes, la iconografía homosexual masculina en los dibujos de Federico García Lorca, realmente es todo un reto, ¿no? Porque de alguna manera supone el epítome casi de toda su obra, ¿no? Como aquel o aquella que se acerque al libro, pues irá descubriendo, ¿no? Entonces sí que también, por otra parte, antes de empezar a echar a andar, decir que metodológicamente, bueno, pues yo, mi formación es de historiador del arte, aunque sumergirte en la obra de Lorca te tiene que forzar a conocer, a estudiar todo lo que rodea la filología, la poesía, y además he ido formándome a lo largo de todo el tiempo. Pero es verdad que lo que yo reivindico especialmente, o reivindicamos algunos, pero es que no quiero así que esto suene un poco, digamos, soberbio o vanidoso, pero es que es verdad que soy, en este caso, iniciador en ese sentido, porque por primera vez, no el primero, pero sí de manera tajante, como historiador del arte, se acerca a analizar los dibujos de Federico García Lorca como una obra autónoma, ¿no? Que es lo que reivindico, ¿no? Los dibujos de Lorca se independizan como un quehacer creativo más del gran poeta granadino, ¿no? Y así deben de verse y así deben estudiarse, sin que ello suponga desgajarlo, desde luego, de su obra literaria o musical, incluso, ¿no? Es más, corren paralelos, ¿no? Quizá hay dos muestras en la biografía de Lorca que nos ayudan a entender esto. Una en 1927, estreno de Mariana Pineda, y exposición en la Galería Dalmau. Las Galerías Dalmau son las galerías más importantes, o una de las más importantes, de arte en aquellos años en España, en Barcelona, ¿no? Y allí hace su primera exposición individual y única individual. Y luego Huelva, en 1932, una exposición colectiva junto a varios pintores, destaco especialmente Francisco Porras y Pepe Caballero, que luego trabajaría con él en La Barraca y en algunos montajes, como en Bodas de Sangre en el año 35, bueno, en fin, ilustró el poema del llanto por Ignacio Sánchez Mejía, etc. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿No? Que, bueno, nunca se había llevado, aparte de la catalogación que en el año 1990 acomete Mario Hernández, magnífica, que nos ha servido, sobre todo a mí ha sido el punto de arranque, y agradecemos un trabajo realmente encomiable, donde no están todos los dibujos, pero sí una gran parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, este es mi punto de partida, ¿no? Y también casi de llegada, sin desdeñar, desde luego, lo literario y todo lo que supone el universo lorquiano, que es de una complejidad realmente apabullante, ¿no? A Federico García Lorca le gustaba tratarse como pintor y le encantó aquellas críticas que, bien, sabemos que muchos de ellos eran amigos íntimos de Lorca o allegados, bueno, sobre aquella exposición del 27, le hicieron feliz. Pero también hay que tener en cuenta que desde el año 1918, más o menos, que tenemos constancia del primer dibujo, 17, hasta el año 36, no deja de dibujar. Y, digamos, esos dibujos suponen, desde luego, lo que yo he llamado como proyección plástica de la palabra, sin lugar a dudas, pero a la vez se individualiza, ¿no? Que es un poco el que se acerque al libro y lo lea se dará cuenta, ¿no? Donde la complejidad tan grande que supone en esa juventud, porque Lorca muere joven, con 38 años, y la cantidad de cosas que hizo, ¿no? Pero vamos a empezar, y voy con la primera diapositiva. Bien, se ve esta, ¿no? En el año 2019
junto con mi amigo Tomás Ayuso, el pintor y grabador, bueno, pues teníamos una ilusión que era hacer el periplo beat, bueno, por lo menos llegar a la meca de la ciudad de los beats, de los poetas beat norteamericanos, ¿no? Y bueno, partiendo de Nueva York, pues llegamos a San Francisco, cómo no, a visitar la City Light Book, la famosísima librería, casi un icono en Estados Unidos, donde, bueno, nombres como Allen Ginsberg o Jack Kerouac, por cierto, 1952, diarios de Jack Kerouac, publicados en Argentina, todavía no conocidos en España, bueno, que han llegado evidentemente. En 1952 ya Kerouac invita a Allen Ginsberg a que lea a Federico García Lorca. Ha leído una traducción del Romancero Gitano y se ha quedado completamente, perdóname la expresión, alucinado, ¿no? Bueno, pues vamos allí, visitamos, por supuesto, San Francisco, todo lo que supone, bueno, intentamos viajar en el tiempo al pasado, imposible, a los años 50 o 60, es imposible ya, pero bueno, llegamos a esa librería que todavía tiene ese encanto, vemos a Ferlinghetti con 100 años, 99 entonces, y bueno, le hicimos un obsequio a través, bueno, es una persona muy mayor, sigue vivo con 102 años, y bueno, se cumplió un poco nuestro sueño, ¿no? De alguna manera Ferlinghetti, bueno, supone pues, es un icono también de la poesía norteamericana, ¿no? Fue el que publicó a todos los poetas beat. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver mucho porque, ¿por qué arranco con esta diapositiva? Porque después nos fuimos a hacer pues, turismo, ¿no? Como hacemos por la ciudad de San Francisco, nos fuimos a Castro, al barrio gay, el primigenio por excelencia, donde empieza el movimiento por los derechos civiles. No olvidemos que los derechos civiles por la lucha de igualdad, de sexualidad, nacen en Estados Unidos, no hay que olvidarlo, en Estados Unidos, en un país liberal, no en ningún otro país, en Estados Unidos, y eso quiero recargarlo porque posteriormente pues muchos se apuntan al carro, no, nació allí, y esto es muy importante en ese paseo que el Rainbow Honor Walk de Castro, ¿no? Íbamos viendo pues aquellas, losas en bronce, baldosas, por esa calle maravillosa, luminosa, donde algo así como el Hollywood Boulevard, pero digamos con mucha más categoría, porque allí lo único, bueno, categoría, entenderme, quiero decir, allí lo único representados son poetas y escritores del ámbito anglosajón. Dos de fuera de Estados Unidos nos llamó la atención, Oscar Wilde y Virginia Woolf. El ámbito anglosajón me refiero a escritores homosexuales, ¿no? Y el único fuera del ámbito anglosajón y norteamericano era nuestro Federico García Lorca. Bueno, pues nos emocionamos, lógicamente, al ver allí, a ver esta lápida en bronce, y yo ni me di cuenta. Lo pisé sin querer y mi amigo Tomás, ahí están nuestras piernas, me coja, dice, lo hemos encontrado, estamos pisándolo, ¿no? A raíz de ahí escribí un texto que, bueno, que no voy a leer porque era muy largo, pero que sí, que titulé algo así como Pisamos la sonrisa de Federico, así arranca el texto, y alguna vez lo daré a conocer, ¿no? Digamos que Federico García Lorca forma parte de una larga tradición que habría que irse casi al Renacimiento, ¿no? Yo me centro en unos cuantos nombres, en la introducción del libro doy unas cuantas pinceladas, ¿no? En el que grandes poetas se han acercado a la pintura, pero bueno, esta máxima horaciana de Lux Pictora Poesi, bueno, se remonta pues eso, al siglo, si no recuerdo mal, al siglo I, después de Cristo, ¿no? Donde, bueno, el diálogo entre poesía y pintura ya se plantea por este gran poeta latino, ¿no? Se mantiene a lo largo del tiempo, pero a partir de la modernidad, de la contemporaneidad, a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando esto toma verdaderamente auge, ¿no? William Blake, este gran poeta, ¿no? que ilustró tantas cosas como, por ejemplo, la Divina Comedia o el Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Bueno, salvando las distancias, evidentemente, históricas, salvando las estéticas, salvando las técnicas, pues yo lo emparento de alguna manera, o más que emparentar, lo que digo es, Lorca entra dentro de esta línea, o sea, que no es el único, ¿no? Él tiene presente y conoce, por supuesto, a William Blake, y bueno, solo hay que leer su Romancero Gitano, que hay pinceladas por ahí de ese paraíso perdido, ¿no? En esta línea, sin detenerme mucho, bueno, estaría Jean Cocteau. Claro, cómo no, Cocteau en por ejemplo, yo he elegido este dibujo que es muy sintomático, en 1915-16, en esos rostros
casi clonistas, ¿no? Que luego serán fundamentales para entender muchos de los dibujos de Lorca. En la famosa exposición del 27, el crítico Guillermo de Torre, y lo diré el otro catalán, bueno, Guillermo de Torre, escribe uno de los artículos y digamos, compara a Federico García Lorca a Jean Cocteau, que era un gran poeta ya conocido, ya sabemos también cineasta, un artista integral, ¿no? Un humanista también de la vanguardia, y también era emparentado también a Max Jacob, por poner el gran pintor y poeta también judío, francés de origen judío, ¿no? También fabuloso, y que tanto tiene que ver, por cierto, poetas que conocía Federico García Lorca y que él cita en más de una ocasión, sobre todo a Cocteau, ¿no? En esa famosa conferencia del año 28, el esquema de la nueva pintura, a la que aludiré un poquito más adelante, ¿no? Bueno, en España, evidentemente, hay poetas que se dedican también a la pintura. Quizá el caso más relevante o más conocido sea el de José Moreno Villa, gran amigo de Federico, mayor que él, ¿no? Que luego fue director de la residencia de estudiantes, gran amigo, malagueño, de pro, bueno, luego acabó en el exilio mexicano como muchísimos españoles después de la Guerra Civil, ¿no? Bueno, simplemente para poner una pincelada, luego podíamos hablar también de Rafael Alberti, de García Maroto, de Ernesto Jiménez Caballero, con sus magníficos carteles, por otra parte, ¿no? Bueno, un personaje fundamental también para entender la vanguardia en España, pero no ese es el cometido, pero sí es el contexto. Es que es muy importante porque el contexto es fundamental para entender lo que yo he plasmado en el libro y lo que Lorca conoce de las artes plásticas de su tiempo, porque no olvidemos que se rodea de los grandes artistas de su tiempo, de los años 20 y los años 30. Entonces, digamos que si en la literatura, en la poesía y en el teatro de Lorca no sobra una coma, no hay, digamos, no hay ningún equívoco. Me refiero que él pensaba todo, a pesar de que a veces sus manuscritos pues, son farragosos, como todos los escritores, pues igual digo en sus dibujos, no sobra un trazo, ¿eh? Todo está muy medido, ¿no? No vamos a hablar del Federico García Lorca técnico porque tampoco nos interesa, son los dibujos de un poeta que son enormes, grandísimos, porque brillan como diamantes, ¿no? Yo quería empezar, digamos, en este dibujo. Bueno, antes, no sé si andará por ahí, porque yo lo invité también y quería hacer, si no está, por lo menos citar a Emilio Peralvega, que es el que prologa el libro de Fedos Tristes. Y nada, si está por ahí, pues que no lo veo, lo agradezco, ella lo sabe, y la verdad es que es un prólogo hermosísimo, que agradezco muchísimo, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los grandes, o sea, es un joven, digo joven porque es muy joven, pero uno de los grandes jóvenes lorquistas actualmente en el panorama no nacional, sino internacional. Y la verdad es que, bueno, estoy muy contento y además él también me ha llevado varias veces a Madrid para que hable precisamente de los dibujos, ¿no? Pero dicho esto, ¿no? Empiezo con este dibujo, ¿no? Porque el beso de 1927, colgado en la famosa exposición de la Galería Dalmau, es un dibujo sintomático, por muchas razones. En primer lugar, porque es 1927, porque 1927 es el año, yo me atrevería a decir, más feliz de Lorca, o uno de los más felices, ¿no? Porque aquello del más feliz nunca se sabe, ¿no? O el más triste. Pero sí que fue un año trascendental. Su relación con Dalí es maravillosa, hablemos de amistad nada más, no vamos a ir más allá, aunque este dibujo va mucho más allá, y la relación de Dalí y Lorca, que en parte es transversal en el libro, como os daréis cuenta si lo habéis leído, pues es fundamental para entender. Este dibujo es claramente una alusión, de las muchas alusiones que hay, algunas bastante evidentes, como yo creo que otras muy veladas y otras muy crípticas, ¿no? Porque ese diálogo Lorca y Dalí, a veces solo los críticos se han abundado en desentrañarlo y a veces yo creo que ellos nos ganan, por supuesto, porque es muy difícil. Pero este dibujo es bastante claro, ese beso, quizá ansiado por Federico, quizás nunca realizado, ¿no? Bueno, aluda a este dibujo tan trascendental. Que por otra parte bebe de una estética
la estética del doble, ¿no? Fundamental, de un pintor que le gustaba mucho tanto a Federico como sobre todo a Salvador Dalí. Y generalmente uno de los grandes hallazgos de la vanguardia internacional, me refiero al hispano-cubano Francis Picabia, ¿no? Que la última vez que descubrí en el último viaje a Nueva York, pudimos ver una exposición antológica en el MoMA y me quedé, yo ya tenía buenas referencias de este pintor, pero era algo realmente fascinante. Me di cuenta realmente de la grandeza de Picabia, pues ellos ya lo conocían, ¿no? Esta historia de la reduplicación del rostro, de la proyección del rostro, del doble o de la triplicación, es picabiana, ¿no? Francis Picabia, no quiero extenderme mucho, es uno de los grandes de la vanguardia, empieza en el dadaísmo y culmina en el surrealismo. Bueno, pasa por toda la vanguardia, como hacen todos los grandes artistas de la época, ¿no? Y es muy picabiano este dibujo, ¿no? Pero como en Lorca todo trasciende, pues bueno, este dibujo trasciende. Y bueno, quizá yo creo que alude a ese beso que jamás, intuyo, se dieron. Ese Dalí intuido, velado, en primer plano, ese Lorca, con esa gran cabeza granadina que tenía, y esa proyección roja y negra al fondo, que es la propia proyección de la cabeza de Federico, ¿no? He traído algunas para hacer comparaciones, y traigo este retrato contemporáneo para que entendamos de lo que estamos hablando. Hay muchos más. Este autorretrato desdoblándose probablemente, casi con seguridad, también aluda pues, a ese diálogo de Lorca y Dalí. Quizá el más... lo que pasa es que ese no lo he puesto, pero bueno, afortunadamente está en el Museo Reina Sofía. Me refiero a... Bueno, hay una serie de cuadros en el que los rostros de Lorca y de Dalí pues, se duplican, se mezclan, ¿no? Y en el diálogo del al claro de luna, ¿no? Que se conserva en el Museo Reina Sofía, y un cuadro del que nunca se quiso deshacer Dalí hasta su muerte, ¿no? En el que está Lorca, a pesar que luego después de la muerte ya sabéis que no se portó muy bien, pero bueno, entendemos que Dalí era un poco, pues eso, le gustaba mucho el espectáculo y formaba parte de su espectáculo. Pero hablando del momento de 1927, bueno, quería hacer esa comparación, ¿no? de esta obra, ¿no? Podríamos extendernos mucho porque esto es pero como es la presentación de un libro, no creo que porque me queda mucho por decir todavía, entonces pasamos, ¿no? Pasamos al mundo del clown, ¿no? En este recorrido que vamos a hacer por esta iconografía masculina, homosexual, por supuesto, ¿no? de Federico García Lorca, ¿no? Digamos que el singular imaginario dibujístico lorquiano y su proyección iconográfica está poblado de imágenes masculinas que representan y sobre todo enmascaran su proyección iconográfica, o sea, enmascaran según se mire, ¿no? Una larga estela de clown, de Piagot, de saltimbanquis, ¿no? De todos estos personajes que derivan de la tradición decimonónica y simbolista de la comedia del arte fundamental, ¿no? Son dibujos, ahora me detengo un poco en ¿no? de amanerada figura, ya veremos algunos de ellos, que representan toda una época, ¿no? Los años que van, si no recuerdo mal, desde el primer clown, 1924, a 1928. Después habrá más clown, pero más separados. Esos 4 años son fundamentales, ¿no? En general, simbolizan ese estado sentimental e íntimo que conjuga claramente su obra con su obra literaria, ya que son coincidentes en algunos casos con obras totalmente terminadas, como por ejemplo El romancero gitano, ¿no? O en proyectos, bueno, también casi terminadas, como Mariana Pineda, Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín, La zapatera prodigiosa o Los títeres de Cachiporra, ¿no? Este romántico mundo onírico, mundo circense, de marcado homoerotismo melancólico, de acendradas figuras tristes, trágica, seguirá evidentemente y culminará en sus obras posteriores, las que realiza sobre todo en Nueva York. Sus 2 grandes obras dramáticas, sin lugar a dudas, las más críticas, las más difíciles, que son El público y así que pasen 5 años. Digamos, para entendernos, sin detenernos mucho en ellas, es que bueno, esto daría para mucho, ¿no? Pero Lorca dentro del armario, Lorca fuera del armario,
así que pasen 5 años, esa apertura casi y el público totalmente fuera del armario, pero enmascarado, completamente enmascarado. Ya aludiremos a la máscara. Bueno, inicio con este retrato de Dalí, retrato quizá uno de los más célebres, ¿no? Este retrato que aparece como pintor, ¿no? Con toda esa iconografía que yo, bueno, desgloso en la introducción al libro, en el primer capítulo, ¿no? En esa paleta de pintor con esos peces, ¿no? Donde se conjuga, bueno, todo es dialógico, todo es dual, todo se puede entender en Lorca, porque no hay que olvidar que Lorca también era un gran lector y que tenía gran conocimiento de su tiempo. Freud era una de sus lecturas, alentados precisamente por Salvador Dalí, pero también Nietzsche, ¿no? Sin eso no se entiende ni siquiera su obra literaria, pero de luego tampoco sus dibujos. Bueno, este dibujo, que además hace alusión, es un dibujo que tiene, bueno, que tiene un gran recorrido, que yo analizo ampliamente en el libro, bueno, pues es un clown realmente, o pertenece a este mundo del mundo del clown, del payasos en general, y al parecer que molestó bastante a Federico, ¿no? Evidentemente porque lo entendió. No voy a aludir, pero aquí el significado dual, cristológico y fálico es evidente, ¿no? No hay solo hay que mirar el dibujo para entender que está constantemente aludiendo a todas estas cuestiones, ¿no? Esto queda ampliamente, ya digo, explicado en el libro, ¿no? Él hizo una serie de retratos interesantes de Dalí, ¿no? Del año 25, 26, 27 y también 28. Yo he traído este, que es uno de los más significativos o más conocidos, pero quizá no transitado este también. Me parece soberbio, un dibujo realmente que habría que analizarlo, digamos, paralelamente a la oda didáctica de Salvador Dalí, que era como se titulaba en un principio, y que yo desarrollo sobre todo en el último capítulo, el dedicado a Sebastián, ese diálogo Lorca-Dalí, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta estética de la nueva objetividad, pero me parece un dibujo realmente soberbio porque evidentemente capta las facciones de Dalí, ¿no? Entonces, bueno, lo titula Amor Intelectuales, Lorca no titula mucho sus dibujos, hay algunos titulados, otros han sido adjudicados sobre todo por el primer catalogador, bueno, hasta ahora el oficial, el profesor ya emérito, catedrático de la Autónoma, Mario Hernández, ¿no? Y por eso quería poner estos dos retratos. Y bueno, el elemento del pez está constantemente en la obra dibujística. Aquí me detengo en los efebos tristes, en la iconografía masculina, pero se independizan en jarrones, bueno, en bodegones, ¿no? El tema eucarístico, el pez que aparece con la sagrada forma, pero que a la vez, bueno, pues se le puede buscar esa simbología, ¿no? Realmente que alude a la castración, ¿no? Muy freudiano todo, pero no olvidemos que Lorca estaba leyendo a Freud, ¿no? Y que el pez, bueno, no nos vamos a ir al principio de los tiempos, ya sabéis que era la iconografía primigenia del cristianismo, ¿no? Pero que aquí contiene pues, muchos más significados, la lubricidad, bueno, el acceso a la pecera, ¿no? En esta leyenda japonesa, ¿no? Bueno, y que digamos que él tiene una serie de dibujos japoneses también, o japonistas, ¿no? Que, bueno, aquí tenemos este Piegot maravilloso también. Es una pena que digamos que los dibujos de Lorca no se puedan ver porque son muy frágiles, ¿no? Porque son muy pocos expuestos, porque están hechos, la mayoría son con papel y lápices de colores y tinta china, entonces, pues muy pocas veces se exhiben, ¿no? Y por eso van perdiendo los colores progresivamente. Algún día incluso llegarán a desaparecer, ¿no? Por eso le falta ese colorido realmente, ¿no? Bueno, digo que hay bueno, yo dedico en el libro un epígrafe largo al japonismo, ¿no? O a los payasos japoneses, ¿no? En el que, bueno, hay una serie de dibujos que aluden al mundo japonista, que tenía un gran predicamento, sobre todo en Barcelona, ¿no? En Cataluña, ¿no? Y que también comparte con su amigo Salvador Dalí. De hecho, en una de las cartas que le escribe, muy amorosa, bueno,
bueno, llama a Federico como mi chocolatito, suchar, japonesito mío, ¿no? O sea, ese diálogo que tenía maravilloso, ¿no? Y este dibujo, que no está catalogado, bueno, se cataloga después, descubierto por, bueno, perteneciente a la familia de Santos Torroella, para mí uno de los grandes, digamos, uno de los grandes lorquistas, sin lugar a dudas, que ya murió y que, bueno, y que tiene un gran legado en su poder, ¿no? Este viento del payaso japonés, también titulado como Viento del Este, bueno, pues pertenece a todo este mundo, donde además ese sol se oscurece en un eclipse, ¿no? Bueno, que se puede interpretar, pues bueno, freudianamente como símbolo de la castración, y ese retrato en ese abanico que, bueno, algún crítico que otro, no voy a decir qué nombre, alude a Dalí, pero no sé, yo no me atrevería a decir tanto que ese retrato pequeño que apenas se identifica sea Salvador Dalí, pero sí que aparece esa gran gorguera en el cuello, ¿no? Que es constante en payasos y en marineros, también en algún gitano que otro, y que alude evidentemente a la castración una y otra vez, ¿no? Envueltos, casi ahogados, ¿no? En este recorrido, bueno, he seleccionado algún otro porque algún hallazgo plástico maravilloso como este arlequín ahogado, ¿no? Desde mi punto de vista, uno de sus grandes hallazgos plásticos, ¿no? Que tiene que ver con un personaje que me detendré un poquito más adelante, que es Rafael Pérez Barradas, ¿no? Donde la influencia del cubismo, ¿no? A partir del cubismo, Rafael Pérez Barradas, un pintor uruguayo, que fue, digamos, el gran maestro tanto de Lorca como también de Dalí, ¿no? Por lo menos en sus inicios, ¿no? Y que bebe tanto este dibujo de esa corriente que él denomina vibracionismo, ¿no? O simultanismo, en el que conjuga, digamos, el futurismo y el cubismo a la vez. Pérez Barradas es un gran artista, un gran pintor que muere en el año 1929, pero que antes de llegar a España ha recorrido ya toda Europa o gran parte de Europa y se han empapado de las vanguardias, ha estado en París, ha estado en Roma, en Londres, incluso en Moscú, ¿no? Yo quería traer este arlequín ahogado que no es muy conocido, ¿no? Y que me parece que es un gran hallazgo también desde el punto de vista estético, ¿no? Traía esta obra, ¿no? Porque es importante apuntar que el mundo de la comedia del arte, el mundo de los saltimbanques, todo ese mundo simbolista, decimonónico, aupado por los grandes, sobre todo por los grandes poetas como Baudelaire, al que gloso mucho en el libro, por supuesto Mallarmé, o Paul Valéry, que es el poeta predilecto de Lorca, el que más le gusta desde su juventud, un poeta nada fácil, y que un joven Lorca de apenas 18 años, 19, se dirija a Adriano del Valle en una carta hablándole y glosándole a Valéry. Bueno, uno se queda alucinado, ¿no? Realmente, de que, bueno, yo tengo alumnos con 19 años, evidentemente salvando las distancias, que ni saben quién es Valéry ni nada. Quiero decir que todo este mundo recogido de la comedia del arte y proyectado en la plástica, en artistas como Daumier y sobre todo el fin de siglo, ¿no? Los grandes impresionistas y postimpresionistas, lo recoge Lorca a través, desde luego, de Picasso. Bueno, evidentemente George Roual, ¿no? Más Jacob, citado anteriormente, bueno, ha traído este maravilloso Tres Clowns, ¿no? La serie de clown de Roual son verdaderamente maravillosos y entronca, digamos, estéticamente o anímicamente con esa tristeza del mundo de los payasos de los saltimbanqui, esa melancolía que sobre todo codificó como nadie Pablo Picasso, nuestro gran Pablo Picasso, ¿no? Por ejemplo, que se proyectan en estos dibujos del año 26, del legado de Menegildo Lán, gran amigo de Federico, que todavía están en el poder de la familia, ¿no? Y que, bueno, además aquella tragedia después de la guerra, ¿no? Que se deshizo de tanta documentación original de Lorca, porque tenía miedo, en fin, pero en fin, no toca ahora, pero ese legado está en los herederos de Menegildo Lán, al que pertenecen estos dos dibujos, ¿no? El payaso del guante, que analizo también con extensión en el libro, o la serie de dibujos de músicos con pandereta, con acordeón, con guitarra, que son realmente maravillosos. Fíjense, siempre la exagerada gorguera, a veces aprieta, a veces no tanto, ¿no? Y evidentemente que beben de esta, sobre todo ¿no? Este payaso, quizá uno de los más transitados, ¿no? Del año 27, ¿no? Que entronca
con la serie de Arcángeles, de Ángeles, del año 27, contemporáneo, ¿no? Y posterior del año 28, ¿no? Esos payasos, bueno, en este caso este payaso con esa faldita, ¿no? Que también tiene que ver pues, con los arcángeles, con San Jorge, ¿no? De acendrada melancolía, de cierto, bastante afeminamiento, ¿no? Y esa gorguera que envuelve y esos ojos vacíos que nos están hablando de la tragedia que hay en el interior del Federico, que es la que yo más o menos planteo en el libro a través de los dibujos, porque fuera de lo que a veces se nos ha vendido, ¿no? De esa... Tampoco quiero decir banalización de la figura de Lorca, porque Lorca es universal y todo el mundo tiene derecho a acercarse, por supuesto, con el máximo respeto, pero sobre todo a su obra, ¿no? Y a veces creo que se ha vendido una imagen un poco estereotipada, ¿no? Lorca es una persona que yo, normal, como todo el mundo, pero hay que tener el contexto. La época que él vivió no fue nada fácil, donde tanto la dictadura primo-rivierista como la propia república, bueno, la homosexualidad era un delito, ¿no? Y bueno, podías ir a la cárcel o peor, ¿no? Entonces, él no lo vivió bien. Hubo otros amigos suyos como Luis Cernuda, que sí, que fue más, bueno, no quiero decir más valiente, que lo vivió de otra manera y sí se lanzó al vacío, pero Lorca lo lleva en su interior, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo reivindico es que en Lorca había digamos, un ser triste en su interior. Yo creo que la adelanté a Ana Eugenia y tuve la suerte de conocer a Francisco Ayala en el año 90, antes de leer mi tesis, en el año 93-94, en los 2 años. En una de las veces pude entrevistarme con él, una vez asistí a una conferencia y después me entrevisté. Y bueno, me alucinó, perdóname la expresión, que en el segundo encuentro se acordara de mí. Y se acordaba de mi nombre, un señor ya casi con 100 años, centenario, una lucidez como yo nunca he visto en muchas personas, ¿no? Francisco Ayala fue gran amigo de Federico, pero gran amigo que compartió más que una pura amistad, o sea, que sabía más, ¿no? Y evidentemente cuando yo le preguntaba algunas cuestiones, yo entonces estaba con la historia de la barraca y la escenografía y tal, me decía, José Luis, no te engañes, Federico sufría muchísimo, porque yo lo conocí, y a sus amigos, a sus más allegados, se lo decía, pues tiene que ver con su modo de vivir su sexualidad, ¿no? Y esto es evidente que la proyección de esos dibujos está clarísimo, porque apenas hay dibujos felices, ¿no? Sobre todo los masculinos, pero tampoco los femeninos, que no voy a hablar de ellos, ¿no? Tengo 2 artículos por ahí publicados, sus muchachas son siempre tristes también, siempre con esa melancolía, siempre relegadas a ese jardín solitarias. Bueno, recordemos Doña Rosita, ¿no? Pues tienen que ver muchos estos dibujos con Doña Rosita. Bueno, este quizás sea uno de los payasos que más entronca con esa tradición picasiana, ¿no? Digamos que todo este universo tendrá, como he dicho, su equivalente visual en la obra pictórica de Picasso, trascendental para una justa interpretación de las propuestas plásticas lorquianas, aunque desde luego será el elemento de la máscara, metafórico de la máscara, la que se erija y represente grotescamente sus distintas secuencias en el estado anímico. Bueno, yo he traído... Picasso tiene tantas obras sobre el mundo del clown que es apabullante, ¿no? A mí, bueno, está mal que yo lo diga porque un historiador de arte nunca debe decantarse por su preferencia, pero a mí el Picasso que más me gusta es de la época azul, el que más me conmueve de la época rosa, ¿no? Especialmente, luego me interesa mucho el Picasso cubista, etc. Nadie va a discutir aquí quién es Picasso porque, en fin, no toca. Pero sí que es verdad que Lorca tenía presente y bueno, yo le dedico un largo epígrafe del que estoy muy orgulloso, ¿no? En el que hago un paralelismo entre la obra de los dos, los payasos lorquianos y los saltimbanquis picasianos, ¿no? Bueno, podía traer cualquier obra de la época azul o rosa, pero he traído estas 2 imágenes que yo creo que nos pueden, nos pueden valer para entender el planteamiento del clown en Lorca, ¿no? Digamos que en García Lorca la máscara en general y la del clown en particular se identifica con esa sociedad hipócrita que obliga al homosexual a ocultarse ante el temor de ser descubierto. Por eso elige este disfraz como refugio, a la vez que acepta su propio sacrificio como homosexual.
abundando en ese sacrificio, en esa simbólica castración que es constante en la obra de Lorca, no solo plástica, sino sobre todo literaria, ¿no? La transformación lorquiana parece adelantarse, en muchos casos, a algunos postulados de la posmoderna teoría queer, ¿no? En la que no me voy a extender, a mostrarse en más de una ocasión ese consciente equívoco de hombre, mujer, reflejado en esas máscaras de un perpetuo carnaval, pero exenta de cualquier comicidad, ¿no? Mostrando, por tanto, toda su crudeza. A mí especialmente creo que este dibujo, este poema de la dolorosa impresión que tampoco recoge Mario Hernández, que pertenece al Museo Bellas Artes de La Habana, a un libro maravilloso ilustrado de un tal Solís que dejó allí en La Habana cuando estuvo bueno, venía de Nueva York y que, bueno, es una auténtica joya. Bueno, este clown creo que resume por sí solo todo lo que es esta iconografía del año 30, ¿no? Ya cuando ha dado salto a España, se quita la máscara. Bueno, este trasunto, ¿no?, de retrato de Federico, este arlequín, con esa cara y esos ojos vacíos, que es verdad que tiene que ver con la estética cronista, ¿no?, pero que va mucho más allá y que luego, sobre todo, se proyectarán en esos marineros bonaerenses y uruguayos, sudamericanos, ¿no?, donde la muerte está presente, donde la muerte y la tragedia está presente en Lorca. Yo digo que Lorca no es un poeta feliz, no lo es maravilloso, pero no es feliz. Digo su poesía es tremenda. Hay excepciones, Romancero Gitano es un relucir, ¿no?, de riqueza, ¿no? Pero solo hay que sumergirse en Poeta en Nueva York, en Diván del Tamarí, bueno, en sus grandes tragedias, para realmente lo que nos está planteando Lorca. Bueno, quería reivindicar este dibujo que también le dedico bastante en el libro, ¿no? Evidentemente ese rostro desdoblado, esa máscara que se cae, bueno, ese juego equívoco, ¿no?, en este quizá uno de los más conocidos, porque incluso ha servido para portadas de discos, en los años 80, incluso cuando no se conocía. Yo lo conocí, fijaros, una anécdota, no sé si alguien se acordará de aquel grupo británico Immaculate Fools de los años 80. Bueno, me alucinó cuando yo estaba estudiando que en su portada apareciera este dibujo de Federico del año 86, 85, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, he dicho que Rafael Pérez Barradas es uno de los grandes artífices de la vanguardia, el gran dinamizador de la vanguardia, sin lugar a dudas. Y si digo el gran, es que es el gran. No voy a decir el único, pero es el grande, ¿no? Rafael Pérez Barradas, sin él no se entiende la vanguardia. Él trae muchas influencias de Europa, pero además codifica movimientos de vanguardia que son sui generis españoles, ¿no? El vibracionismo, el simultanismo o el clonismo, ¿no? El clonismo que, bueno, de alguna manera él exporta de París, ¿no?, porque Cocteau ya se había acercado, ¿no?, pero bueno, que además se ejemplifican estos payasos, estos rostros que emulan a los clowns, ¿no?, con las dos cejas nada más, los ojos vacíos y el resto de la faz sin boca y sin nariz, completamente clara. Bueno, aquí tenemos un autorretrato del propio Dalí del año 23, cuando Barradas está haciendo mella en estos dos grandes artistas, cuando se acaban de conocer Lorca y Dalí y se hacen muy amigos, ¿no? O, por ejemplo, este famoso retrato de los varios que tiene de Barradas de Lorca. Este se conserva en Montevideo. Hay otro más con García Maroto también en Montevideo, y algunas colecciones privadas en la colección privada de Laura García Lorca. Hay un retrato también soberbio, un cronista también de Rafael Pérez Barradas, de Federico García Lorca, ¿no? Esto es fundamental para entender bueno, pues son rostros que va a repetir Lorca en sus dibujos. Pero también toda la esencia vibracionista, acordaros de que antes he mostrado ese arlequín ahogado, ¿no? Bueno, pues bebe de este vibracionismo, que ya digo que es una especie de cóctel molotov, pero en el que mezcla el cubismo y el futurismo, no el cubofuturismo ruso, sino, bueno, hace una mezcla fabulosa, por otra parte, técnicamente prodigiosa. Y bueno, yo siempre reivindico a Rafael Pérez Barradas porque realmente es uno de los grandes artistas de la vanguardia. Siendo uruguayo, yo me lo apropio también porque es fundamental para entender la vanguardia en España, la vanguardia plástica sobre todo, ¿no? Y bueno, aquí me he permitido hacer una pequeña digresión, pero creo que es pertinente, ¿no? Porque, claro, ¿cuándo se conocen Federico García Lorca y Rafael Pérez Barradas?
fundamental. Yo creo que si no se conocen, quizás, bueno, por lo menos su obra plástica hubiera ido por todo derrotero. Pues en el estreno del Maleficio de la Mariposa. Rafael Pérez Barrada conoce a Lorca en el Teatro de Arte de Gregorio Martínez Sierra, donde se lleva a cabo su primer estreno teatral, El Maleficio de la Mariposa. Rafael Pérez Barrada se hace encargo de los figurines y Fernando Mignoni, un decorador escenógrafo italiano que ya había trabajado en las grandes óperas de Italia, viene para España y recala aquí en el Teatro de Arte y se encargará de la escenografía. No voy a abundar sobre esto, pero sí que os voy a recomendar, ya que estáis aquí, por favor, la han pospuesto hasta el 2 de mayo, subir a verla porque es cuando podáis a Granada, merece la pena, se edita un catálogo maravilloso. Yo hago un capítulo comisariado por Emilio Peralvega, catedrático de Madrid, una magnífica exposición que rememora el 100 aniversario del Maleficio de la Mariposa, ¿no? Está en el Centro Lorca de Granada y es una exposición que nadie se puede perder porque está el manuscrito del Maleficio de la Mariposa completo por primera vez expuesto. Y no creo que se exponga más, va a ser muy complicado, bueno, con una medida de seguridad realmente poderosa y también de ambientación, ¿no? Y también el teatro de animales, ¿no? Por eso quería traer, y esta invitación de cuando nos dejemos de estar imperimetrados, subir, ¿no? Bueno, traía esta fotografía de prensa, ¿no? Con los figurines maravillosos que proyectan a partir de los figurines de Rafael Pérez Barrada. Aquí empieza la amistad. Y bueno, y el Maleficio de la Mariposa, no me estoy deteniendo en ella, no es la primera obra de Lorca, porque él tiene el Teatro Inédito de Juventud, donde ya está planteado todo prácticamente, solo hay que leer, pues se me ocurre Jehová, Cristo, la Comedia de la Carbonerita, el Teatro de Animales, son todas obras incompletas, o el Maleficio de la Mariposa, donde nos habla de multitud de cuestiones. Prácticamente está todo planteado aquí. Evidentemente todavía no es el gran Lorca que vamos a conocer sus tragedias posteriores o en el público, me refiero al drama o en la Casa de Bernarda Alba, pero ya está todo planteado. Pero sobre todo está planteado su yo interior, ¿no? Ese amor imposible, ese amor desigual entre Curianito el nene y la mariposa blanca, pues está hablando de un amor desigual, de un amor imposible, biológicamente imposible. Es una cucaracha, es una mariposa. Eso biológicamente no puede ser. Está hablando de sí mismo, de ese amor imposible del que luego culminará en esa tragedia maravillosa que es El Público, quizá la obra por excelencia, o una de las grandes obras de Lorca. Y que tiene que ver evidentemente estos trazos, estos pequeños trazos. Por cierto, se exhiben los figurines de Barradas, no es fácil verlos, por eso digo que es una oportunidad única. Casi podríamos plantear una excursión y bueno, y aunque está muy bien explicada ahí, pues yo podría hacer un poco de anfitrión, pero sería interesante. Os animo y ya seguimos para adelante. Son pertinentes porque de aquí bebe Lorca para su dibujo. Es más, sin Barradas Lorca hubiera seguido dibujando porque le interesaba muchísimo, pero igual de manera diferente, ¿no? Porque él tanto le influyó y él muere en el año 29. Cuando él va a Sudamérica, a Uruguay, en el año 33, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora mismo del mes ni la fecha, pero va al cementerio del Buceo, en Montevideo, a visitar la tumba de Rafael Pérez Barradas, y además hay un panegírico maravilloso escrito que se conserva en sus obras completas, ¿no? Y que viene a decir algo así, que qué pena que en España hayamos dejado morir de hambre, dice literalmente, a quizá el artista más importante que ha dado, que dio aquellos años en España, o sea, que él le rinde homenaje cuando va a Montevideo, o sea, que esa amistad perduró en el tiempo, ¿no? El pobre Barradas murió muy joven, ¿no? Por eso hacía hincapié, fundamental para entender la plástica de Barradas. En esto me extiendo bastante en el libro, además tengo unos artículos publicados ahí específicamente sobre la influencia de Barradas en Lorca, ¿no? Bueno, o este poema surrealista donde, bueno, redundamos en lo mismo, ¿no? En el doble, en la gorguera, en el payaso. Y una curiosidad muy importante, es la única vez que yo tenga catalogada que aparece la palabra surrealista en la obra de Lorca. Una estética de la que abominaba, bueno, abominaba entre comillas. Él no se identificaba, pero no le quedó más remedio, como a todos los artistas de la época, de imbuirse del surrealismo. Estaba Dalí, estaban todos, ¿no? De alguna manera, indirectamente, Lorca se influyó en el surrealismo, está Freud por delante, está toda la vanguardia y evidentemente hay muchas claves. Lorca no es un poeta puramente surrealista, pero sí con muchas derivaciones, ¿no? Bueno, donde se mezcla todo, ¿no? Pero evidentemente El Público, el poeta en Nueva York, así que pasen 5 años,
Por supuesto, los poemas en prosa, la obra más difícil de Lorca, está imbuida de surrealismo. Este dibujo es un dibujo muy frágil, también del año 26, y que está en la colección de Hermenegildo Lang, un dibujo que no se publicita casi nunca. Digamos, si bien la iconografía clonista de Lorca forma parte de una larga serie de rasgos tipificados, se extiende y se extiende entre una fecha señalada, más o menos con un principio y un final. El marinero, el bandolero o el gitano se va dilatando en el tiempo, ¿no? Como unas figuras líricas masculinas que irán imponiéndose desigualmente desde fechas muy tempranas. Creo que tengo por ahí un marinero fechado en 1924 hasta el año 35, ¿no? Y va evolucionando, ¿no? Sobre todo los marineros trágicos sudamericanos, dibujados en Buenos Aires y Montevideo, y también en Cuba, ¿no? Cada figura masculina dibujada por el poeta está impregnada de una esplendorosa juventud, pero son siempre imágenes efébicas y arquetípicas que acabarán, evidentemente, sucumbiendo inevitablemente en el umbral de la vida adulta, algo realmente que abominaba Lorca. Lorca nunca quiso, siempre quiso ser un niño, ¿no? La memoria maravillosa que os recomiendo de Isabel García Lorca, Recuerdos míos, son una preciosidad porque habla del Federico niño, ¿no? Del Federico que jugaba con ella misma, ¿no? Con su hermana pequeña, que era Isabelita, ¿no? Y en el que, bueno, jugaba con sus muñecas, con sus trasticos, él nunca quiso salir de la infancia. Hay varias cartas maravillosas, sobre todo las que dirige a Adriano del Valle, a Guerrero Ruiz, también a Jorge Guillén. Ese miedo que le da la vida adulta de enfrentarse a lo que realmente no quiere, ¿no? Pero al final es inevitable sucumbir a la vida adulta, ¿no? No nos queda más remedio, todos queremos refugiarnos en el paraíso perdido, y ese paraíso perdido yo creo que forma parte de estos efebos que nunca maduran. De hecho, hay muy pocos dibujos dedicados a la vejez o a la madurez de Federico García Lorca, ¿no? El marinero representado por Lorca supera la simple cotidianidad iconográfica tradicional o pintoresca de representación formal que vincula a dicha figura al interior, por ejemplo, de lo que estábamos acostumbrados, a los tugurios tabernarios, a las conquistas de prostitutas. La imagen lorquiana trasciende psicológicamente, evidenciando sus propios fantasmas homosexuales. En la línea de pintores contemporáneos, como vamos a ver, del norteamericano, por ejemplo, Charles de Muth, que es un pintor interesantísimo, que siendo norteamericano, allí muy reconocido, trabaja aquí en España, en Europa, en la vanguardia. Él es un pintor que, bueno, participa en toda la estética, llega a conocer a Marcel Duchamp, pero se conoce sobre todo como su inmersión en el cubismo, pero tiene una serie de dibujos de marineros homoeróticos, bueno, explícitamente homosexuales, y que no creo que Lorca llegara a conocer a Charles de Muth, seguramente que no, o igual tuviera referencia a través de Gregorio Prieto, que sí que conoció y que fue gran amigo suyo, y que no se entiende la imagen del marinero sin Gregorio Prieto, ¿no? Por ejemplo, esta una quizás de las más conocidas, dibujada en 1925 y publicitada en 1928 en la revista, la maravillosa revista Litoral malagueña, ¿no? Dirigida por su amigo Emilio Prados, también otro amigo, bueno, que tiene que ver mucho con el mundo homoerótico, homosexual. Es verdad que estuvo casado, etcétera, pero bueno, formaba de ese universo junto con Manuel Alto Aguirre, ¿no? Este marinero del litoral, este efébico, afeminado, con esa rosa, ¿no? Y con la omnipresente palabra amor, ¿no? O estos dibujos primigenios donde, bueno, está Aleluya, el marinero y su novia, ¿no? Muy ingenuista, ¿no? Muy infantilista, ¿no? Bueno, con ese sol, en fin, con ese juego, ¿no? Pero que tiene que ver mucho también con la poesía de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, el diálogo del marinero, ¿no? O el diálogo del amargo también posteriormente, y que, bueno, esa novia que se despide y que nos recuerda a aquella doña Rosita la soltera del año 35, ¿no? Por supuesto, Gregorio Prieto, fundamental. La tríada digamos, del estudio del marinero como imagen, yo no digo gay, sino homosexual, homoerótica de la vanguardia en España, son, sin lugar a duda, Gregorio Prieto, Federico García Lorca y Luis Cernuda. Ese triángulo es el que se sumerge en el mundo del marinero desde el punto de vista del homoerotismo. Por cierto, se me olvidó decir antes, cuando
cuando hablé del beso, lo digo porque también está Gregorio Prieto allí, que es una exposición que yo quiero ver y que también quiero publicitar, ¿no? El beso se está exponiendo ahora mismo en Valencia en una exposición espectacular que se titula Desorden moral, arte y sexualidad en la Europa de entreguerra, en la Europa de vanguardia, en el Iván de Valencia, comisariada por una de las personas que más conocen estos temas, que es Vicente Aliaga, ¿no? Y se está exponiendo el beso pertenece a la Casa de los Tiros, no, una colección particular de Granada, no sé si está en la Casa de los Tiros ya, no recuerdo, no me hagáis mucho caso, pero se está exhibiendo allí en la parte de la vanguardia española junto a obras de Gregorio Prieto, ¿no? Aquí tenemos este dibujo maravilloso de la serie que hizo para el libro Cernuda en línea, ¿no? Hay muchos más. O, bueno, el que abre el libro, el que da la portada, quizá uno de los dibujos más claramente homoeróticos de Federico García Lorca, en el que aparece, bueno, pues ese joven efebo, el trasunto del joven casi niño Federico, ¿no? Casi sería, bueno, no quiero meterme en cuestiones de morales, ¿no? Con ese hombre barbado, ¿no? Que representa la masculinidad, el pelo, el color oscuro, en fin, sin meternos en otras cuestiones. Como está muy analizado, muy ampliamente, pues dejo que se sumerjan en la lectura de ese análisis, es que yo creo que es el más extenso del libro, pero sí quiero contarle una anécdota. Es que este dibujo se conserva en la Fundación Camilo José Cela de Padrón, bueno, Iria Flavia o Padrón, que tiene, que yo sepa, 2 dibujos de Lorca, 2 o 3, y entre ellos tiene este, ¿no? Qué curioso que en el año 98 Camilo José Cela tuvo unas palabras muy desafortunadas por el centenario, ¿no? Dirigidas a Lorca. Ya sabéis cómo era Camilo José Cela, ¿no? Bastante no. Bueno, luego fue rebatido y callado por otros escritores, porque, bueno, eran de un carácter homófobo realmente, bueno, que no venían al cuento, pero paradójicamente tuvo este dibujo durante toda su vida, ¿no? No sé qué entresijos latentes tendría en su mente, también por otra parte, el premio Nobel español Camilo José Cela, ¿no? Bueno, ahí está, ahí se puede ver, aunque sí que se ha exhibido, por ejemplo, en el Reina Sofía este dibujo, ¿no? O este desaparecido, maravilloso, 3 marineros y un grumete, ¿no? Que, bueno, tronca con toda esta con toda esta tradición. Bueno, aquí evidentemente estamos hablando de una fantasía, no voy a, en esos 3 marineros, que además aluden a las 3 razas, ¿no? La raza mongoloide, la negroide y la caucasoide, con ese joven efébico, marinero. Bueno, solo es evidente lo que nos quiere mostrar Lorca. Un dibujo que no se conserva, que está perdido, pero que tenemos referencia gracias a una amiga de Lorca, francesa, hispanista, francesa, Mathilde Pomé, que gracias a sus viajes a Madrid cuando Lorca vivía allí, bueno, pues pudo catalogarlo y fotografiarlo, ¿no? Qué maravilla, porque gracias a ella, bueno, conocemos esta obra inencontrable, no sé si destruida, ojalá y aparezca, ¿no? Digamos que, bueno, quería también mostrar esta maravillosa fotografía de Thomas Higgins, ¿no? De retrato de Walt Whitman, ¿no? Por todo este mundo, ¿no? Fijaros en esa página de izquierda, se trata de la edición. Poeta de Nueva York nunca se editó en Vida de Lorca, pero sí se editó la Oda a Walt Whitman en México por la editorial Alcancía, ¿no? Y hay varias dedicatorias. Yo he traído una donde aparece este personaje, ¿vale? Barbado, con esas líneas que se introducen en la boca. Yo no voy a dar claves, o sí que doy una pequeña clave. Bueno, evidentemente traía a Walt Whitman esta foto, me parece maravillosa, porque quizás el poema por excelencia, contradictorio donde los haya, es la Oda a Walt Whitman, ¿no? Por supuesto, es la gran Oda a Walt Whitman, en el que se ve toda esa contradicción y ese duelo interior que tenía Federico García Lorca, porque no se aclara en el propio, no se trata ahora mismo de analizarla, está muy analizada por ahí, pero evidentemente a la vez que critica a los homosexuales, afeminados, pues hace alarde de ellos, tiene un cacao mental el pobre, pero eso no deja de que sea, sin lugar a duda, de mi punto de vista, la gran
no quizá, para mí la gran oda de Federico García Lorca, junto con la que dedica, de mi punto de vista, a Manuel de Falla, ¿no? Por eso traía a Walt Whitman, que tampoco se entiende la obra de Lorca, sobre todo poeta en Nueva York, sin el gran bate norteamericano. El gran poeta de América, maravilloso donde los haya, ¿no? Pero fíjense en esas barbas que van hacia la boca, ¿no? Y que tienen un carácter puramente viril, fálico, ¿no? La barba en sí, ¿no? En fin, más adelante, digamos que la vamos a volver a ver repetida, la voy a poner, ¿no? Bueno, el salto hacia América, ¿no? Allí hará una serie de dibujos que están, digamos, todos catalogados, todos transitados, regalos personales, pero sobre todo iluminó algunos libros, ¿no? de amigos suyos como Salvador Novo o Herado Molinari. Hizo algunos dibujos también que se individualizaban, como este maravilloso y muy conocido también, Joven y Marinero, ¿no? En el que, bueno, hay interpretaciones que yo he leído, si es una chica la que aparece con la Pamela, detrás es un chico, evidentemente yo mantengo que son dos chicos, evidente porque aparece en otros dibujos de Lorca esa Pamela, ahí tenemos el Pierrot que está detrás de mi espalda, ¿no? Y que esa Pamela típica de los años 20 bueno, y en ese beso es un dibujo que nos habla de gran homoerotismo y que no es lo habitual, porque el mundo que nos presenta en Hispanoamérica, en Buenos Aires, en Montevideo, es un mundo trágico, tremendo, terrible. Yo he traído aquí dos, los que iluminan el tabernáculo para el gran poeta Ricardo Molinari y evidentemente el que realiza he dicho antes, Salvador Novo, ¿no? El poeta mexicano, ¿no? Que también recaló y que conoció en Buenos Aires. Un mundo trágico, ¿no? Un mundo realmente tremendo, ¿no? Digamos que el asunto del marinero, al igual que el clown o el gitano, en la obra gráfica lorquiana, adquiere diferentes connotaciones que hace que la propia iconografía, ya digo, se vaya fraguando más compleja, ¿no? La desolación evocadora, por ejemplo, que impregna a la mayoría de estos dibujos, no renuncia nunca a la tristeza que los imprime, ¿no? En sus creaciones. Sobre todo, adquiere resonancias universales en estos dibujos sudamericanos, ¿no? Realizados en Argentina y en Uruguay, donde un mundo de soledad y de lejanía los aboca a un callejón sin salida, con el único futuro incierto del camino errabundo que evoca siempre el mar, ¿no? Son precisamente los gitano, bueno, marinero del Moreno, que también le dedico bastante en el libro, bueno, que lo dejo para que lo lean porque hay una doble interpretación muy interesante de este dibujo que yo aclaro por ahí. Digamos que son precisamente los gitanos y los bandoleros y los marineros, perdón, los dos temas más afines con el imaginario lírico del granadino, ¿no? Y los que por otra parte creo que ejemplifican mejor su frustración sexual. La marginalidad que envolvía a estos seres, ¿no? Estos personajes de la tradición literaria y desde luego de la vida real de aquellos años, los hacía hermanados e identificados con el poeta. El gitano o bandolero, a veces ambas iconografías, llega a identificarse o incluso a confundirse, ¿no? Dibujado por Federico no esconde el drama de ese ser triste y melancólico que por su condición de marginado vive a espaldas de la sociedad. Al contrario, formará parte irremediablemente de ella, alejándose de la vida ficticia del clown e identificándose de lleno con la libertad que representa el marinero, ¿no? En fin, son las dos iconografías más afines. Yo he traído este gitano malísimo, también perdido, o este bandolero, no, el gitano malísimo no está perdido, es el bandolero el que no está perdido el año 25, o quizá el más publicitado, dedicado a su gran amiga Emilia Llanos, que bueno, que en su tiempo le adjudicaron como novia, ¿no? Nada más lejos, una gran amiga, ¿no? Emilia Llanos sí que estaba enamorada de Federico, ¿no? Ese maravilloso Antoñito del Camborio, a la vez, insisto, ese trasunto, ese retrato, ese espejo lorquiano, ¿no? Digamos que el acercamiento de García Lorca a la iconografía religiosa a través de su dibujo debe ser considerada como una cierta experiencia mística. Es un tema realmente complejísimo, ¿no? Muy complejo, que se manifiesta como si se tratase de un auténtico acto expiatorio, ejemplificado en una suerte de martirio que equivale de luego a su propio sacrificio como homosexual.
Lo que comenzaba en un principio de los años 20 como un entretenimiento festivo, sus primeros dibujos de temática popular, imágenes procesionales de Semana Santa, andaluza, y otro tipo de andanadas, como vírgenes, de los dolores, en fin, y otros santos, se convierte con el tiempo en una forma de expresión personal, de su complejo mundo lírico que acabará estallando como un torrente plástico en sus figuras de arcángeles y de ángeles, ¿no? Parece una obsesión particular que la obra poética lorquiana esté poblada de figuras angélicas, sobre todo del mundo que rodea al romancero gitano, llegando a identificar, ya sabéis, los tres grandes arcángeles, los tres arcángeles, mejor dicho, con las tres ciudades andaluzas míticas por excelencia, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, con Granada, Córdoba y Sevilla respectivamente. Este mundo se plasmará sobre todo también en sus dibujos, ¿no? Hay unos cuantos, no hay muchos, pero suficientes para darnos esa idea, ¿no? Lorca nos obsequiará también con un contrapunto, veremos, bueno, aquí tenemos este San Rafael, ¿no? Bueno, además, siguiendo la tradición, digamos, canónica, ¿no?, de cómo se representaba en el barroco de finales del 17 y principios del 18, ¿no?, con su pez a la mano, en fin, que en Lorca trasciende, ¿no? Pero, en fin, se define tal y como era la iconografía de San Rafael, ¿no? Ya digo que el contrapunto nos obsequiará Lorca con este, valga la redundancia, contrapunto dionisíaco, ¿no?, a sus remilgados arcángeles, este demonio, este Luzbel maravilloso, ¿no?, una excepcional y poderosa obra que representa al ángel caído y al que yo le dedico el más amplio análisis del libro, ¿no?, por razones obvias, un dibujo que realmente trasciende en todos los aspectos, ¿no? Parece, fijaros, fechado en el año 36, casi con probabilidad, ¿no? Y bueno, es la figura de Luzbel, de Lucifer, del ángel caído, ¿no? Además, siguiendo la tradición áurea, ¿no?, de los ocelos, del pavo real, esas plumas que aparecen representadas en las alas, ¿no? Y aludiendo a lo demoníaco a través de los dos cuernos y los 6 dedos de la mano, ¿no?, como único elemento demoníaco, ¿no? En fin, yo creo que Lorca se vuelve a retratar quizá el Lorca que pretendía, ese Lorca, bueno, que le hubiera gustado quizá representar, ¿no? Vamos a terminar ya para no extenderme mucho y no desvelar, digamos, en esta línea, digamos, de ambigüedad estética. A veces es difícil discernir, distinguir, cuando no confundir, me refiero a muchos de los dibujos lorquianos, lo andrógino con lo hermafrodita, de lo homosexual, lo bisexual, lo transexual, o el simple travestismo en imágenes sacras como este heterodoxo dibujo dedicado al patriarca San José del año 28, que se contextualiza en el trágico y violento universo de los poemas en prosa. Insisto, la obra más difícil y más inalcanzable, creo que de Federico García Lorca, tanto que, bueno, que a veces cuando te pones a leerlo, la primera vez te producen rechazo porque no entiendes absolutamente nada, ¿no? Pues son contemporáneos el suplicio del patriarca San José, los San Sebastianes, con los que voy a culminar, pero también el Dalí está por aquí por medio, está toda la estética esta de la nueva subjetividad, toda la putrefacción, bueno, la miel es más dulce que la sangre, ese cuadro inencontrable de Dalí, todo un diálogo realmente críptico, pero es que este dibujo totalmente nos sorprende porque nos representa un símbolo de la castración lorquiana, a un San José con una vagina, ¿no?, una vagina evidente, ¿no?, y embarazado quizás de un ser durmiente en su vientre, ¿no?, estéticamente trágico, quizá el más patético de sus dibujos, con esa corona de espinas aludiendo a ese sacrificio, ¿no?, constante. Pero fijaros, volvemos atrás, no es la única vagina que aparece en los dibujos lorquianos. Este epitalamio contemporáneo del año 28, evidentemente, bueno, casi un trasunto del origen del mundo de Courbet, ¿no? Pero fijaros el título que le da, epitalamio, y a quién iba dirigido, a su amigo Salvador Dalí. Hay otro dibujo perdido, Fecundación del niño Azucena, contemporáneo, que también trata el tema. Y fíjense aquí, esa barba que se introducía en la boca de Walt Whitman, bueno, de ese joven, no Walt Whitman, pero en esa portada de la obra Walt Whitman, como evidentemente estamos viendo que se trata de un acto heterosexual en este caso, ¿no?
o este Ecce Homo, una de las obras más hermosas de mi punto de vista de Lorca, ¿no? Que yo quería traer precisamente, aunque se va un poco de estos efebos, ¿no? Pero que es contemporáneo y además que, bueno, que de alguna manera, bueno, alude, bueno, las olas, esos números, queda ejemplificado y aludo, lo comento en la última parte, en el último capítulo de San Sebastián, ¿no? Con lo que quiero terminar, bueno, de alguna manera, bueno, yo quería traer esta maravillosa Soledad Montoya también, de ese libro que se conserva en el Museo Nacional de La Habana, en Cuba, ¿no? Esa Soledad Montoya, ¿no? Del año 30, que es otro asunto también de Lorca, ¿no? Con esas guedejas, ¿no? Que evidentemente tiene un paralelismo en la historia del arte española, ese Juan de Juanes, a que yo comparo evidentemente con todo el paño de púrpura, ¿no? Y que también comento, es pertinente, ya veréis, en el libro de Febos Triste, ¿no? Bueno, solo recordar aquel bellísimo poema de Soledad Montoya, pues se pone los pelos de punta, ¿no? Cómo no, para culminar con San Sebastián, quizá la iconografía más compleja y a la que yo le he dedicado también más tiempo, que es el último capítulo del libro, y donde, bueno, intentar desentrañar esa relación Lorca-Dalí sigue siendo todavía casi un misterio, a pesar de la cantidad de libros que se han vertido sobre esa relación, en todos los aspectos. Yo me detengo más en lo plástico, ¿no? Evidentemente aquí intuimos también en los tres San Sebastianes que hay, pero en de la colección de Antonio Arbolella, vemos, bueno, que posa su pie sobre un capitel clásico, pero bueno, está atado a un árbol, ¿no? Que es una tradición, la tradición áurea lo pone así, ¿no? Y bueno, se deja entrever también ese carácter andrógino, ¿no? Hermafrodita, ¿no? Con esa vagina, no evidente, pero real, ¿no? Bueno, el diálogo de San Sebastián realmente es apabullante, ¿no? Es el símbolo realmente del diálogo Lorca-Dalí. O sea, de la relación de Lorca-Dalí está aquí todo. No este dibujo, sino todo lo que supone ese contexto, ¿no? Evidentemente yo traía las dos estéticas enfrentadas, ¿no? Y además, curiosamente, San Sebastián es lo que más le va a unir y al final lo que les va a desunir completamente, porque uno tirará para un lado y el otro para otra. Digamos, aquí pongo el famoso San Sebastián de Manteña, del Museo del Louvre, de la versión del Louvre, yo también, en el Kunsthistorie de Viena, o el de Antonello da Messina, de la Galería de Dresde, a la derecha, o Antonello da Messina, la identificación con Lorca, a la izquierda Dalí. Todo esto queda recogido en ese capítulo y lo entenderán. Aquí hay, bueno, evidentemente, la reivindicación de la estética de la nueva objetividad, de la santa objetividad de Dalí, y la más humanista, ¿no? La que hace que Lorca se decante por otra vía y, bueno, y empiezan a bifurcarse los caminos entre los dos y la amistad empieza a romperse, ya no solo estéticamente, sino también personalmente, pero bueno, hubo gente que mal metió, ya como todos sabéis, ¿no? Aparte de cineasta Buñuel y bueno, y sus fracasos amorosos con Emilio Aladrén, etcétera, etcétera, y cuando, bueno, sus amigos tan queridos como Buñuel y Dalí lo traicionan, bueno, pues con esas declaraciones tan homófobas, y tan desafortunadas, ¿no? Bueno, Salvador Dalí contemporáneo, dibujo, ¿no? Que se conserva, por cierto, en la Fundación Federico García Lorca de Granada, ¿no? Y que regala a Dalí, ¿no? Como diciendo, esta es la estética que tú tienes que seguir, ¿no? Que él redunda sobre todo en el surrealismo, ¿no? Y que Lorca, evidentemente, se aparta, ¿no? Este dibujo se conserva en la Fundación Lorca y sí que se ha exhibido alguna vez que otra, o el que a mí me gusta especialmente, ¿no? Que es este San Sebastián, en el que todos se reducen a puntos, a flechas y al ojo, ¿no? Al dolor, ¿no? A esa aflicción del hombre de San Sebastián, que al fin y al cabo es un propio trasunto del propio Federico. Sabes que San Sebastián también llega a ser identificado en la tradición áurea de Jacobo de la Vorágine, en su leyenda dorada. Bueno, es una transposición, una proyección del propio Cristo, del sacrificio de Cristo, que luego ha retomado en el Renacimiento, en el Barroco, y que en la vanguardia, evidentemente, gracias a Alberto Savini, yo digo gracias, bueno, también a Gabriel D'Annunzio y a todos los decadentistas, bueno, pues va fraguándose esa nueva iconografía homoerótica y homosexual que ha convertido en la posmodernidad a San Sebastián como el icono gay por excelencia. Insisto, en la posmodernidad. En aquel tiempo ya Alberto Savini, el gran crítico italiano y pintor italiano, hermano de Giorgio de Chirico, ¿no? Bueno, pues es que da un poco las claves, pero ya había una gran tradición,
ahí está Baudelaire y están todos los decadentistas franceses e ingleses que nos están hablando. Bueno, Oscar Wilde, por supuesto, ¿no? Está aquí y está aquí contenido, ¿no? Y yo quería terminar, pues creo que esta no es la última imagen. Y nada más, agradeceros vuestra atención y pues eso, que digamos que ahora, si queréis, pues dejo de compartir y establecemos si aparece un diálogo o, bueno, preguntas. En fin, estoy abierto a lo que queráis y yo pueda o sepa responder. Bueno, ya quito. Bien. Muchas gracias, José Luis. La verdad ha sido una exposición, como siempre, para mantenernos alerta, para tener bien abiertos los ojos y los oídos, porque si no te lo pierdes, que es lo que pasa cada vez que hablamos o que te oímos o que nos das una clase, porque es tan interesante todo lo que nos cuenta que la verdad merece la pena el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo por intentar seguir la profundidad que tienes de conocimiento en todos estos temas. Sé que había alguna pregunta por ahí, pero yo me voy, si no le importa a los demás, tenía una, porque sabes que soy lectora de tu obra, primero porque me gusta y luego porque aprendo muchísimo, por eso mismo, porque me sigues retando cada momento, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Dalí y Federico García Lorca compartían un lenguaje, un tiempo lo compartieron. Dalí luego se desvinculó un poco, ¿no? Y sin embargo, Federico García Lorca continuó con sus símbolos, con todo este lenguaje. Y yo, bueno, oyéndote ahora y viendo también la obra de Barrada, sé que tiene relación con esa influencia, pero ¿quién influyó a quién entre ellos dos? ¿Quién empezó? ¿Lo concibieron juntos? ¿Cómo fue el tema de ese lenguaje común? Es un diálogo. Mira, en este sentido os puedo recomendar un libro que yo no sé si se ha vuelto a editar, que es La miel es más dulce que la sangre, de Santos Torroella, la época lorquiana de Dalí. Fijaros el título, la época lorquiana de Dalí. Realmente hay una influencia mutua. ¿Quién puso más? Pues ambos pusieron bastante, ¿no? En un principio. Los dos se nutrirán como dos esponjas, ¿no? Ese encuentro mágico en la residencia de estudiantes pues da lugar, pues eso, yo te recomiendo esto, en fin, y se establece un diálogo que en Lorca, bueno, creemos que, bueno, ahí lo dicen los grandes biógrafos, ya no lo digo yo, los grandes que han estudiado, bueno, va más allá, ¿no? A lo puramente sentimental. No tanto Dalí, que juega más a la ambigüedad, ¿no? Yo creo que sí que había un enamoramiento por parte de Federico, ¿no? Creo yo, creo que nunca consumado, no lo sé, porque también Dalí en sus memorias, sobre todo en La vida secreta, ¿no? Bueno, él miente mucho siempre, ¿no? Él es un personaje que se crea a sí mismo, es una vida dólar, ¿no? Y él miente y manipula, pero lo que es evidente es que va a perdurar en el tiempo, ¿eh? La influencia de Dalí. De hecho, la amistad formalmente no se rompe, porque en el año 35 tuvieron un encuentro en Barcelona cuando se puso el estreno de Doña Rosita la soltera. Y bueno, el encuentro como si nada hubiera pasado, ¿no? Y Lorca, pues entusiasmado todavía por esa amistad que tenía en su memoria, a pesar del daño que le hizo el perro andaluz y todo lo que supuso, bueno, pues eso, en la burla, o esas declaraciones homófobas de Luis Buñuel, y también ese alejamiento de Dalí, que por otra parte, bueno, también la ruptura con Emilio Ladrén, que está ahí, claro, si Dalí no entraba al trapo, pues él tenía que buscarse la vida, ¿no? Que bueno, que luego se fraguó en ese maravilloso viaje, menos mal, que se fue para Nueva York. Ana Eugenia, es una pregunta muy compleja, porque ¿quién puso más? Yo creo que ambos yo quiero tirar para Federico, ¿no? Porque yo creo que es una persona que, bueno, no quiero hacer una comparación. Mira, hay una carta, digamos, la carta que Lorca le manda a Salvador Dalí, donde aparece toda la estética, todo este diálogo
es como un gran poema en prosa también. Al igual que la prosa de San Sebastián, que dedica Dalí a Federico, ¿no? Santos Torroella, bueno, tienen un par de trabajos, sobre todo uno que glosa todo esto, ¿no? Y te das cuenta que realmente lo que se establece es un diálogo de influencias, ¿no? Y que, bueno, cada uno coge lo mejor que tiene, pero a la vez se independizan, ¿no? Es verdad que Lorca se influye más de lo plástico, y Dalí poéticamente de Lorca no mucho, ¿no? Es que yo creo que no le llega a interesar. Bueno, Mariana Pineda, sabéis que se estrena cuando las relaciones son, cuando él va a Cadaqués, en fin, hay una curiosidad muy interesante también, que por ejemplo Cadaqués es el lugar de veraneo de Dalí, como sabéis, ¿no? Y el patrón de San Sebastián, y el lugar de veraneo de Lorca es Lanjarón, y también es San Sebastián, ¿no? O sea, todo es un diálogo constante, parece coincidente, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo realmente crístico y complejo, ¿no? Hay por ahí una exposición un catálogo que yo tengo que escribió, no recuerdo el título ahora, pero un texto magnífico de Jaime Bruega, catedrático de la Autónoma, que además estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral, que al final llega a la conclusión y dice, bueno, aquí realmente se enteraban ellos dos de lo que realmente pasaba, ¿no? Porque todo es un diálogo muy crístico también a veces, aunque ya esto está bastante glosado también, ¿no? ¿Quién puso más? No sé, ambos quizás, ¿no? De hecho, fíjate que, termino ya, el perro andaluz tiene muchísimo de Lorca. Hombre. Tienes ese perro andaluz, ¿no? Y bueno, hay muchos pasajes que son calcados de poemas y de cuestiones que pasaban en la residencia de estudiantes, ¿cómo no? Y de luego el viaje a la luna, el guión cinematográfico que escribe Lorca en Estados Unidos, y que, bueno, apareció, estuvo casi no sé cuántos años perdido en un cajón por ahí en el medio oeste americano. De alguna manera es la respuesta, ¿no? Diciendo al perro andaluz, dice, vosotros habéis hecho literalmente esta mierdecita, así decía Lorca, en el que el perro andaluz soy yo. Bueno, de alguna manera dice, bueno, aquí tenéis este diálogo que nunca llegó a publicar en vida, ¿no? Y de alguna manera es la respuesta. Poéticamente a mí me parece superior. Bueno, también pasión por Lorca. Bueno, aquí no sé. Bueno, José Luis, sabes que San Sebastián es además el patrón de Urique, de mi pueblo. Ah, sí, no sabía. Sí, hay un San Sebastián maravilloso allí. Bueno, lo que te decía, a ver, perdón, a lo siguiente. Es que en esa exposición que hizo Dalí en Barcelona, que tuvo tanto éxito, que era casi lorquiana entera, ¿te acuerdas? Creo que fue en Barcelona. ¿Me estás oyendo, José Luis? Sí, te estoy oyendo. Pero... Sí, pues en esta está el lenguaje de Lorca, los peces, además hay un retrato de Lorca que es una guitarra y un pez con una red, el asfixia, claro. Y todo eso, ¿no? Sí. No, bueno, sí, Dalí, o sea, Lorca va a perdurar en la memoria de Dalí. De hecho, lo demuestra, aparece retratado en varios cuadros posteriores a su muerte, ¿no? Y hay muchos elementos que aparecen constantemente ahí. Y al final de su vida... Y yo no sé, José Luis, yo no sé si en otro tiempo se desenamoró, pero ahí estaba enamorado de Lorca. Porque es que no se puede hacer una exposición entera de otro en esos términos sin estar enamorado, vamos. De Dalí, yo es que como de Dalí no sé si fiarme, era una persona realmente compleja, ¿no? Bueno, creo que Garbiñe... ¿Sí? Ya. Bueno, yo creo que era huía, yo creo que lo que hacía era huir. Creo que Garbiñe, ¿no? Garbiñe, sí. ¿Garbiñe estás? Sí, pero no se te oye, Garbiñe. No se te oye, Garbiñe, el micro. No, sigue sin oírse. Graciela, ¿puedes mandarle una invitación, por favor? Bueno, la pregunta de Garbiñe tenía que ver, dice, me llama mucho la atención las manos de los efebos, tan cuidadas, con las uñas tan largas, algunas incluso pintadas. ¿Alguna simbología o simplemente atención al detalle? Bueno, evidentemente
es todo el mundo del clown. El clown es muy colorido, muy cromático, ¿no? Pero evidentemente hay alusiones claramente a la ambigüedad. Yo estoy completamente convencido. Esos dibujos amanerados y feminoides pues recalcan esa historia, ¿no? Abunda en esta cuestión, sin lugar a dudas, sí. Por aquí antes creo que en el chat Neruda me decía... Cristina. Neruda en su memoria da otra imagen, sí, la conozco, he leído, confieso que... La tengo justamente aquí el libro, porque yo recordaba de cuando leí las memorias de Neruda, recordaba que él en realidad presenta una imagen de Federico García Lorca un poco negativa. Hay una cosa casi como, no lo sé, pero muy superficial. Y aquí hay un párrafo que justo me acordé y lo fui a buscar, en el que dice que Federico era feliz, Federico se reía, siempre estaba contento. Y él lo dice textualmente Neruda, y me parece que hay algo como, no sé, quería saber un poco tu opinión sobre esto. ¿Cómo no? Y además, bueno, es que el tema de Neruda, eso da bueno, de hecho... Da para una novela. Doy unas cuantas pinceladas en el libro, porque, en primer lugar, bueno, hicieron a la Limón un libro maravilloso, que es Paloma por dentro, o sea, La mano de vidrio, es un título larguísimo, ¿no? En el que Lorca ilustra 10 poemas de Pablo Neruda, en el año 1934. Solo hay un ejemplar que afortunadamente se conserva en la Biblioteca Nacional, porque ahí intervino el Estado, se iba a hacer, se salió a subasta en Sotheby en Londres y metió la mano el Estado español y lo compró y lo tenemos en la Biblioteca Nacional. Es una maravilla, porque yo no quiero ser malo, ¿no? Con Neruda, yo con Neruda tengo mis más y mis menos. No es uno de los poetas que más me entusiasme, también mi gran desconocimiento. Es verdad que quizá esa superficialidad que plantea Cristina tenga que ver con aquellas fiestas que se corrieron por Buenos Aires, aquellas fiestas de marineros, en la casa de Nora Lange y Oliverio Girondo, ¿no? Donde se lo pasaron bomba. Esa parte superficial que conocían de Lorca. Lorca era un juerguista. Lorca se ponían a tocar el piano y, bueno, y le gustaba beber y pasárselo bien, evidentemente. Yo hablo más de su introspección. Sí es verdad que demasiado superficial. Lo que pasa es que yo ya digo que no quiero molestar a nadie porque no voy a discutir yo aquí la altura poética de Neruda, por Dios, ni se me ocurre, ¿no? A mí no me engancha Neruda. En ese libro sí. Yo no sé si Lorca tuvo que tener... Los poemas son maravillosos. El otro día, curiosamente, fijaros, es que me llevó una sorpresa porque, bueno, lo acabé ayer. Ayer acabé La travesura de la niña mala de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y que alude a ese libro, alude, bueno, a los poemas posteriores que escribió que escribió Pablo Neruda. No alude a Lorca, porque no sé si lo desconocerá o no, o intuyo que Vargas Llosa lo conocería el tema, pero no lo conoce mucha gente, este trabajo que hicieron de los dos. Y bueno, volviendo a lo que me preguntan, sí, va más por la superficie, creo yo, Neruda. Se admiraban mutuamente, ¿no? Luego tuvieron sus más y sus menos, ya sabéis que luego, sobre todo como con Miguel Hernández, ¿no? Cuando de cara a Madrid ya sabéis que Miguel Hernández es el protegido, uno de los protegidos de Neruda, y en Miguel Hernández y Lorca pues como que no encajaron bastante más. Por ahí puede venir un poco, porque evidentemente hacer vedette poética, más que Lorca, no era nadie, ¿no? Nadie quería que le hiciera sombra. Entonces, ¿tú qué vas a venir aquí? Me refiero a Miguel Hernández, con toda la altura poética que tenía. Entonces, bueno, una cuestión más de egos, ¿no? Quizás vayan por ahí los tiros. Es verdad que no profundiza en Confieso que he vivido, y luego en la segunda parte, Para nacer he nacido, Pablo Neruda, no profundiza en Lorca. No hay. No hay, por ejemplo, hay otra biografía. Mira, hay otra biografía de un argentino también, te voy a decir, Alfredo de la Guardia, de un libro inencontrable que yo tengo fotocopiado. Ese se acerca más a la idea de un Federico más el planteamiento del libro. Lo cual no quiere decir que, vamos a ver, no creo que me van a entender, Lorca no iba llorando por ahí por los rincones como las zarzamoras, no. Él era su interior. De hecho, su obra habla, su obra literaria, poética, y habla de ese fondo trágico que tiene. O sea,
antes se me ha olvidado hacer una alusión fundamental al nacimiento de la tragedia de Nietzsche. O sea, tenía por aquí la palabra anotada, dice, todo lo que es profundo ama la máscara. Esa palabra es de Nietzsche, o sea, frases de Nietzsche. La obra de Lorca no se entiende sin Federico, sin Nietzsche, vamos a decir, sin el gran filósofo, que también conocía sobre todo el nacimiento de la tragedia y Ecce Homo. Son dos obras que él transitó en su época, que leyó. Sí, sí. Muchas gracias. Nada. Gracias, Cristina. Hay un señor que se llama Hilario Jiménez. Sí. Que quiere... Sí. Hola, Hilario. ¿Qué tal? Hola, José Luis. Enhorabuena por tus ediciones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, que me tengo que hacer con ellas, ¿eh? Sí, ya te las... Muy bien. Ya te las haré llegar, Nada, bueno, felicidades a las organizadoras, a la Asociación de Mujeres de Marbella, estas mujeres universitarias maravillosas que nos están haciendo estar oyéndote desde casa. Yo soy profesora aquí en la Universidad de Cáceres, de Universidad de Extremadura, así que fijaos la distancia y qué manera tan maravillosa de juntarnos, ¿no? A lo lejos y estando tan cerquita. Y nada, José Luis, es un placer oírte como siempre. Tu libro de los efebos tristes lo estoy terminando, es una verdadera maravilla. Estoy ilusionadísimo con el libro. Lo has resumido muy bien hoy, porque prácticamente has ido haciendo hilo a hilo el índice del libro y es una maravilla que por fin te hayas decidido a hacer un libro de toda tu sabiduría sobre la pintura lorquiana, porque es verdad lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que has publicado muchos artículos, pero que por fin tenemos todo en un volumen y lo tenemos un poquito más condensado, más detallado, así que enhorabuena por el libro, de verdad, que es una maravilla. Echo de menos los dibujos en el libro. Yo también. Me hubiera gustado que Comares hubiera invertido ahí un poquito más, pero se hará, supongo, en algún momento, porque los dibujos a color se hubieran necesitado con el libro, pero bueno, de esta manera acudimos a los libros, a cualquier otro sitio a buscar los dibujos, ¿no, José Luis? Que es un poco... Yo creo que sí. Hombre, sí, en color viene esto mejor. No hay muchos dibujos coloreados, pero sí que ganan, claro que sí. Sí. Quizás también... Mi pregunta, sí. Sí, perdóname, José Luis. No, está bien, sí. Sí, mi pregunta era eso. Bueno, has hecho un recorrido muy bonito por los dibujos más figurativos, por llamarlo de alguna manera, por darle una manera técnica. Y es verdad que yo en algunos artículos tuyos, y era mi pregunta, pues sí que me hubiera gustado a lo mejor que hubieras hablado un poco pues sobre estos paisajes que él dibuja en Nueva York, ¿no? Estos animales fabulosos, estos paisajes vacíos, los floreros, las frutas, que también es una iconografía lorquiana, no deja de ser muy literario como él, ¿verdad? Esas manos, que es muy de Neruda, ¿no? Esas cabezas sangrantes, esas manos sangrantes, también muy dalinianas. Que nos comentaras un poquito ese perfil de dibujo, si no te importaba, José Luis. Claro, bueno, no sé si conoces, ya sobre los dibujos neoyorquinos tengo creo que 3 artículos, ¿no? Por ahí. Sí, los conozco, los conozco, sí. Y luego hay también, bueno, uno que en el Congreso de Las Palmas en el año 2006, sobre la poética de la violencia, la poética del dolor. Claro, cómo no, eso me gustaría poder aunarlo todo en otro libro, ¿no? Sobre todo los dibujos neoyorquinos, que los tengo ahí trabajados bastante bien. Es un tema realmente complejísimo, ¿no? Y vamos, creo que una de las claves para entender Poeta en Nueva York, una de las claves, ¿no? Sea acudir a sus dibujos. Ya sabes que es un poemario que además acabas de editarlo tú en la versión Tierra y Luna, ¿no? Probablemente, porque claro, Poeta en Nueva York, todos sabemos que no se editó en Vida de Lorca, sino que en el año 40 se edita por primera vez, según la edición, creo que a capricho, eso creo que puedes explicarlo tú mejor, de Pepe Bergamín, ¿no? De José Bergamín. Pero sí, esos dibujos neoyorquinos corren paralelos a sus poemas, ¿eh? Totalmente, esos animales fabulosos, sus autorretratos, todo eso lo tengo, ¿eh? Sí, el tema vibracionista, aquel artículo tan bonito que hablaste sobre la abstracción y el vibracionismo, lo recuerdo perfectamente ese artículo, sí. ¿Ese animal fabuloso tiene alguna referencia para ti, que tú lo tengas detallado en algún dibujo, en algún pintor contemporáneo? Yo creo que, ya lo... Bueno, será un adelanto, ¿no? Está en la tradición, lo voy a decir.
de los bestiarios medievales, ¿no? Evidentemente que él conocía muy bien. No en vano, él, por ejemplo, bueno, hay bastantes referencias, pero la más cercana es la de, a ver si lo digo yo, Rerum Naturam, ese códice de la Universidad de Granada maravilloso, en el que se inspira para hacer alguna escenografía de los títeres de Cachiporra, ¿no? Y después en la barraca, ¿no? Donde le dice a Benjamín Palencia: nútrete de todos de estos códices, aunque el de Granada no es medieval porque es del siglo XV, sí que el mundo de los beatos es fundamental para entender esa criatura demoníaca. Es una criatura realmente, es que no quiero develar nada porque todo eso está trabajado ya. Sí. No, quiero decir que por ahí van los tiros, evidentemente. Y además, si entendemos que Poeta en Nueva York es un libro, pues eso, tragiquísimo y apocalíptico, pues por ahí van los tiros. Todo, pues muchas gracias. Y gracias a ti, Hilario. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Hilario. Muchas gracias, José Luis, por supuesto. Y bueno, tenemos más preguntas, pero esto se hace largo y por este medio hay que hacerlo un poco más corto. Así que, pues, Blanca, tienes a Blanca ahí que quiere preguntar. Sí, Blanca. Perdona que ni lo había visto. ¿Dónde está? Blanca, no te oímos. Blanca. Tienes que abrir el micro, Blanca. No se oye. ¿Le puedes mandar una invitación, Graciela? Ahora se pone a tocarlo todo. Y ya. Toc, 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 toc. Escríbelo, lo puedes escribir. Ahora, no toques más. Ya, ahora. No bueno, pues nada, yo solamente quería decirle a José Luis que cada vez que le oigo me deja pasmada. Sí, es verdad. Pues tu culturón aumenta, y aumenta y aumenta, es una maravilla. Pero también quería decirte que en la relación esa tan ambigua, tan rara a veces entre Dalí y García Lorca, no cabe la menor duda que hay una rivalidad enorme, yo creo. Pero lo que ocurre es que Dalí no es tan buena persona como Lorca. Y Dalí se aleja y en cambio el otro profundiza y se apena y trata de acercarse a él. Eso es lo que a mí me parece. No sé tú qué piensas. Algo de eso hay, sí. ¿Verdad que sí? Claro. Por cierto, que Blanca creo que es sobrina de uno de los amigos de Federico García Lorca, de Luis Felipe, ¿no? De León Felipe. León Felipe, eso es, de León Felipe. Sí, que se exilió en México, ¿verdad? Sí, estuvieron juntos en Nueva York. Fijaos que yo el otro día, Fernando Nega, el periodista, abrió, hablando de Zamora, donde nació León Felipe, empezó a decir que un poema sobre la piedra. Y yo inmediatamente busqué el poema que yo creía que era y no aparece. Pero no sé si ha compuesto unas cuantas palabras con lo de la piedra, pero en fin, fue muy bonito escucharlo. Se habla bastante de León Felipe en periódicos, en conferencias, sí. Era un poeta estupendo. Gracias, Blanca. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, millones de gracias. A vosotras. Gracias, José Luis. Desde luego ya estamos deseando la próxima. Bueno, todo lo que hagas nos lo dices, que estamos aquí deseando. Porque imagino que habrá más presentaciones. Me gustaría hacer una en Granada, en el Centro Lorca, creo que pero presencial sería interesante. Por cierto, que si nos dejan salir, pues a mí me encantaría tomarte esa invitación que nos has hecho para visitar la exposición. Merece la pena, ¿verdad? Es una exposición pequeña, pero es lo que hay, ¿no? Pero es maravillosa, realmente. Vale. La mariposa. Sí, la de... El maleficio de la mariposa, sí. El maleficio de la mariposa, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotras. Como siempre. Gracias, José Luis. Perdón. José Luis, el libro lo podéis adquirir. Claro, bueno, no hemos hablado del libro, claro. Claro, a ver, el libro que es una maravilla, por cierto, que yo lo tengo aquí, y lo estoy disfrutando muchísimo y estoy aprendiendo mucho de él, pues lo podéis adquirir en la editorial es... Comares de Granada. Comares de Granada. Bueno, ponéis F. Voz Triste en internet, en Google, el buscador de José Luis Plaza Chillón y os sale, ¿vale? Y merece mucho la pena.
Vale. Gracias. Gracias. Venga, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias, José Luis. Gracias, adiós. Adiós, adiós.